Un saludo muy especial a todas las personas que se siguen conectando con nosotros en la conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos hablando sobre lo que son las infra. Así que bienvenidos a esta transmisión, a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Empezaremos a hablar sobre qué es una infradimensión. Una infradimensión lo podríamos resumir como un nivel de conciencia bajo. Son los lugares en los cuales las personas que terminan las 108 existencias y no eliminaron el ego tienen que ir a purgar sus defectos, a eliminarlos con dolor. El maestro Dante nos enseñaba que existen 9 círculos dantescos o 9 infradimensiones. Lugares que nosotros vamos a tener que ir a desintegrar cada uno de nuestros propios errores. Así como existen unas infradimensiones en el planeta Tierra, donde irán todas las personas que no eliminaron su ego a las buenas, también vamos a hablar que existen unas infradimensiones dentro de cada uno de nosotros. Se le conoce a esas infradimensiones como las 4 puertas bajo vientre. Entonces, estas puertas del están en nuestro activador, el órgano. Es el lugar que podríamos ver o se podría condensar toda la energía sexual cuando nosotros la expulsamos. Y a través de esas infradimensiones internas, nosotros estamos ligados al infierno atómico. Podríamos decirlo así, que si nosotros no logramos eliminar o limpiar nuestras infradimensiones internas, pues lastimosamente no vamos a poder desligarnos de estas infradimensiones. Por eso diríamos el día que existen dos lunas. Existe la luna visible. La luna visible está relacionado con esos defectos psicológicos de nuestras infradimensiones internas. Existe también la invisible. La luna invisible ya está íntimamente relacionada con las infradimensiones del planeta Tierra. Esto lo que quiere decir es que una parte de nuestro ego, una parte de nuestros defectos se encuentran en el planeta Tierra y a través de esta luna invisible, esos defectos, o esa luna visible, perdón, los grandes defectos del planeta Tierra empiezan a alimentarse. Con base a esto, vamos a reflexionar y analizar que hay dos formas de eliminar el ego, de una forma voluntaria o de una forma involuntaria. La forma voluntaria es el proceso en el cual nosotros podemos autoobservar cada una de estas infradimensiones y eliminarlas. Esa sería la forma correcta. Esa sería la forma voluntaria. A través de las herramientas que vamos a explicar el día de hoy, vamos a aprender a conocerlas para nosotros voluntariamente ir eliminándolas. Pero también existe una forma involuntaria. Y la forma involuntaria es el proceso en el cual las personas, cuando terminan sus 108 existencias, tienen que pasar a vivir una situación muy terrible, que es pasar por cada uno de los círculos dantescos, eliminando los defectos en su propia ley. ¿Qué quiere decir esto de eliminar los defectos en su propia ley? Pues lo que quiere decir es que, como lo vamos a estudiar, si somos muy perezosos, entonces hay un círculo donde están todos los perezosos y la condena será alimentar la pereza hasta que del placer se convierta en hastío y en dolor, y posteriormente ese hastío se aumenta a unos niveles tan grandes que se produzca unos niveles de sufrimiento tan elevados que se desintegra el defecto en su propia ley. Lo mismo pasará, por ejemplo, con los defectos de la ira. Al principio pues serán felices porque estarán peleando, gritando, ofendiendo, pero después la ira se convierte en hastío y luego el hastío en dolor, y de tanto repetir la misma acción pues se experimenta mayores niveles de dolor y sufrimiento hasta que los defectos van a empezar a desintegrarse.
El maestro Dante, como les iba comentando, nos explicaba que el infierno estaba dividido en 9 círculos. El primer círculo será el círculo de la luna, donde estarán los perezosos. El segundo círculo será el de Mercurio. El tercero de Venus. El cuarto del Sol. El quinto será el círculo de Marte. El sexto, sexto círculo de Júpiter. El séptimo círculo, pues ya estaremos hablando del círculo de Saturno. El octavo, el de Urano. Y el noveno de Neptuno. Entonces vamos a pasar a estudiar cada uno de estos 9 círculos dantescos. Cabe la pena, antes de empezar a hablar sobre este tema, que sepamos hablar de nuestras infra. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a estudiar nuestras propias infradimensiones para desligarnos de este infierno del planeta que actualmente existe. La primera infradimensión se le conoce como la esfera de la luna. Esta se encuentra ubicada dentro de nosotros mismos a la altura del hueso coxis. En esta infradimensión vamos a encontrar directamente lo que es el círculo de los perezosos. Existen diferentes tipos de pereza, como lo que es el ocio, pero existen otros tipos de pereza, como es el que prolonga las cosas para hacerlas más adelante, pero especialmente acá vamos a encontrar la pereza espiritual. Esta es una de las perezas, ya que cuando nosotros conocemos las herramientas que nos pueden ayudar a despertar la conciencia, se activa un átomo que se le conoce como el átomo del anticristo. Y ese átomo del anticristo lo que busca es que ninguno de nosotros empiece a hacer el trabajo del despertar. Nos va a generar mucha pereza, pereza a meditar, pereza a practicar el arcano, pereza a practicar el desdoblamiento astral consciente, pereza a enseñarle este conocimiento a las demás personas. Si nosotros no vencemos la pereza, jamás podremos empezar el trabajo del despertar de la conciencia. En este primer círculo dantesco, también conocido como el limbo, se encuentran las personas que no se han bautizado. ¿Qué quiere decir esto del bautismo? El bautismo quiere decir subir y condensar la energía por la columna vertebral 2 veces, regenerar el cuerpo físico y regenerar el cuerpo vital. Cuando la persona logra hacer ese trabajo de transmutación sexual, en ese momento logra el bautismo interno. Por eso Dante nos hablaba que los niños no bautizados tendrán que ir al limbo, haciendo referencia a las conciencias de la humanidad que son relacionadas con los niños que no han logrado terminar estas iniciaciones. ¿Y cuál es el defecto que va a impedir que hagamos este trabajo? Pues obviamente será la pereza. Vamos ahora a hablar un poco de lo que es la segunda infradimensión. En la segunda infradimensión encontraremos la esfera de Mercurio. Esta esfera se encuentra a la altura de nuestro centro instintivo y acá es donde vamos a encontrar los defectos de la fornicación. Entiéndase por fornicación la expulsión de la energía creadora sexual a través del orgasmo o la eyaculación. Muchas personas confunden la fornicación con el adulterio o con tener sexo antes de contraer el matrimonio. Hoy explicaremos que la fornicación es el acto de llegar al orgasmo o llegar a la eyaculación. Entonces, en este círculo dantesco, nosotros tenemos que estudiar a todas las sensaciones, deseos de llegar al orgasmo, de la eyaculación, el miedo, la eyaculación precoz, también es otro efecto que está ahí, la enfrialdad sexual, el miedo al sexo, el miedo a no tener pareja, todo lo que es el libertinaje, ese placer, el ardor carnal, todos los yoes del centro instintivo. Tenemos que aprender a lograr la castidad. ¿Por qué es importante lograr la castidad? Porque cuando la persona derrama la energía sexual, termina eliminando la conciencia que se encuentra en el interior. Se calcula que una persona cuando llega a un orgasmo o a una eyaculación
puede llegar a crear de 5 a 8 millones de defectos psicológicos y a revivir la misma cantidad de defectos. Esto lo que nos permite entender es que si nosotros no eliminamos el defecto de la fornicación, del orgasmo y la eyaculación, nunca vamos a poder avanzar. Debemos entender que el orgasmo y la eyaculación son defectos que atentan directamente contra la Madre Divina, ya que nuestra Madre Divina es nuestra propia energía creadora sexual. Esa es la segunda infradimensión que está dentro de nosotros mismos y ahí están todos los defectos que le encantan derramar la energía creadora sexual. Vamos ahora a estudiar la tercera infradimensión. Esta tercera infradimensión se le conoce como la infradimensión de Venus. Esta infradimensión se encuentra a la altura de nuestro ombligo sobre la columna vertebral. En esta infradimensión vamos a encontrar a todos nuestros defectos que se mueven a través del placer y del sufrimiento. Por ende, vamos a decir que se encuentran cada uno de nuestros deseos. Los deseos del placer, como el deseo de comer, ahí están todos nuestros yoes de la gula, los deseos del alcohol, los deseos que les gusta drogarse, los deseos que les encanta la música, las fiestas, las parrandas, los defectos que le encanta enamorarse, el adulterio, ese defecto que le encanta sentir esa emoción por varias personas, sentirse enamorado. Esos son una clase de efectos que se encuentran ahí, pero también vamos a encontrar el otro tipo de efectos que son el sufrimiento. Recordemos que siempre el placer tarde o temprano nos va a llevar al dolor. Entonces en el otro polo encontramos los defectos que se sienten solos, los defectos que se sienten deprimidos, los estados de lástima a sí mismo, los defectos que están despechados porque el ser amado no los quiere o les hizo alguna mala jugada, los defectos de los celos, los defectos que tienen un estado de pesimismo constante. Esos son estados psicológicos muy terribles que lastimosamente nos terminan volviendo esclavos. Acá debemos entender que si nosotros alimentamos algún placer o alimentamos algún dolor, ese efecto va a adueñarse cada vez de más voluntad. Y cuando el defecto se adueña cada vez de más voluntad e inteligencia, terminamos convirtiéndonos en esclavos. Acá es necesario que aprendamos cómo se puede solucionar este proceso de los deseos. Y el secreto consiste en aprender a negarnos. Si nosotros empezamos a negarnos a los placeres, en ese momento recuperamos la voluntad y eso hace que nos volvamos libres. Pero si cogemos el camino de alimentar cada uno de nuestros deseos, terminaremos volviéndonos esclavos. Por eso es tan importante que aprendamos a autoobservarnos para descubrir en qué momento sale ese deseo de comer, ese deseo de consumir la droga, el alcohol y en ese momento eliminarlo. Madre Divina, elimíname este yo, es la petición que debemos hacer, negarnos al deseo y de esta forma vamos a empezar a recuperar la voluntad. Esta es la tercera infradimensión. Vamos ahora a estudiar la cuarta infradimensión. Esta cuarta infradimensión se encuentra a la altura de nuestro corazón y se le conoce como la esfera del sol. En esta esfera vamos a encontrar a todos los defectos relacionados con la codicia, que se van a sintetizar en dos clases de defectos. Primero vamos a encontrar el defecto del derroche, que es aquel que le encanta estar gastando, por ejemplo en estas épocas donde se encuentran las fiestas, podemos ver ese defecto que le encanta gastar en cualquier cosa. Y por el otro lado encontramos el otro detalle que es el avaro, el tacaño. Entonces, esos defectos que siempre están pensando en negocio, que siempre están pensando en plata, que siempre están pensando en el sufrimiento, en las deudas, en qué puedo invertir mi tiempo y mi dinero, pues los vamos a encontrar allá, en esa infradimensión. Aquí es importante entender que estos defectos en cualquiera de sus dos polos nos van a terminar llevando al desequilibrio y nos van a terminar llevando a la pobreza. Tenemos que aprender para vencer a estos defectos a lograr el equilibrio, a valorar nuestras riquezas.
Las riquezas de cada ser humano es la energía y es su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar sabiamente nuestro tiempo y nuestra propia energía para poder desintegrar cada uno de estos defectos psicológicos. Bueno, muy bien. Entonces hay que aprender a autoobservarnos a cada momento esos comportamientos derrochadores tanto de energía como de dinero, como de tiempo, como también nuestros defectos tacaños, que son los defectos que se encuentran en el cuarto círculo de nuestras propias infradimensiones. Vamos a seguir bajando un poco más. Vamos ahora a estudiar sobre el quinto círculo dantesco. En el quinto círculo dantesco vamos a encontrar a lo que es el defecto de la ira. Acá ese quinto círculo dantesco se le conoce como el quinto círculo de Marte o esfera de Marte y se encuentra a la altura de nuestra garganta, en el centro motor. Al estar relacionado con el centro motor, vamos a encontrar la ira en palabras, en obras y en omisiones. Entonces acá es donde aparece el defecto gritón, el defecto que sube la voz, el defecto que humilla, el defecto sarcástico, el defecto que quiere ofender a la otra persona, todo lo que tiene que ver directamente con la palabra. Encontramos ya la ira como obras, el defecto asesino. Hay veces donde uno siente un deseo de golpear a alguien, hasta de asesinar a alguien, no solo a una persona, sino también a un animal. Esa sensación hace parte de nuestras infradimensiones del círculo de la ira y también las omisiones. Cuando a causa de la ira, por ejemplo, no queremos hacer un favor, no queremos ayudar a las demás personas porque nos sentimos heridos, nos sentimos humillados y queremos vengarnos. Ahí es donde están nuestros defectos de la ira, en el quinto círculo dantesco. Es necesario que nosotros aprendamos a trabajar estos dos defectos, tanto el defecto de la ira pasiva como el defecto de la ira activa. La ira pasiva se le conoce como miedo, porque muchas veces uno por miedo pierde la fuerza a reaccionar y en otras ocasiones el miedo hace que nosotros terminemos reaccionando con ira. ¿Cómo se trabajan los defectos de la ira? ¿Cómo nosotros podemos superar estos defectos? Vamos a estudiar el día de hoy dos claves. La primera clave es entender que cuando uno tiene ira, debe aprender a no reaccionar. Recuerden que este círculo dantesco está relacionado con el centro motor y el centro motor es el que hace. Cuando tenga mal genio, no debo reaccionar, o sea, no debo hablar y no debo hacer nada, no debo tomar ninguna decisión en ese estado. Al contrario, lo correcto es que yo me autoobserve y empiece a observar cada uno de esos detallitos de la ira y empiece a eliminarlos. Madre mía, mátame este yo. Ese es el secreto. Voy a sentir un nudo muchas veces en la garganta, pero ahí es cuando debo observar ese nudo y madre mía, mátame este yo. Y otra vez, madre mía, mátame este yo. Debemos aprender a no reaccionar. Una vez ya eliminamos la ira, vamos a poder reaccionar y hablar con calma y tranquilidad. Lo segundo, la segunda clave que nos enseña sobre cómo se puede superar la ira es aprender a observar la impaciencia. La impaciencia es ese afán que muchos de nosotros sentimos en un momento dado eh, porque las cosas no se hacen rápido o porque no le tenemos la suficiente paciencia a las demás personas. Entonces es necesario que observamos esa ira, la ira ya la, o esa, perdón, esa impaciencia por lo general se observa acá en el centro instintivo. Por ejemplo, cuando tenemos hambre y no nos sirven rápido, ahí podemos observar esa impaciencia. Si no, uno observa esa sensación de impaciencia y la elimina, poco a poco empieza a recuperar la fuerza para negarnos a cada uno de nuestros errores. Ese es el quinto círculo dantesco. Vamos a seguir avanzando en este ejercicio de estudiar lo que son las propias infradimensiones. Vamos ahora a estudiar sobre el sexto círculo dantesco. Este sexto círculo dantesco se le conoce como la esfera de Júpiter y acá vamos a encontrar todo lo que son los tiranos. Esta infradimensión se encuentra acá en la glándula pituitaria,
sobre directamente lo que es, bueno, la misma glándula, la glándula pituitaria. Ahí están nuestros defectos de la tiranía. ¿Qué es un tirano? Un tirano es aquella persona que violenta el libre albedrío de los demás. Recordemos que hay algo muy valioso que Dios nos dio, que fue la libertad. Y el tirano es el que quiere someter a otro, quitarle su libertad para que haga lo que uno cree que está bien. Eso es la tiranía. Nosotros tenemos que aprender a respetar el libre albedrío. Vamos a encontrar nuestro yo tiranillo, que es el que tiraniza a las personas que están en un, entre comillas, en un nivel más bajo. Por ejemplo, la mamá tiraniza a los hijos, el hijo tiraniza a su hermano menor, el papá tiraniza a la esposa, el jefe tiraniza a su empleado y bueno, ya el jefe lo pueden tiranizar los otros socios y así sucesivamente se termina convirtiendo en una cadena. Es necesario que aprendamos a respetar el libre albedrío y a eliminar estos defectos de la tiranía, porque aquella persona que es muy tirana jamás va a poder tener la sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría se da con el libre albedrío, cuando uno comete errores y reflexiona sobre ellos, es que empieza a tener sabiduría. Cuando uno es tirano o uno se deja tiranizar, jamás va a poder tener estas comprensiones. Entonces ahí es donde tenemos que observar a cada instante estos defectos psicológicos que muchas veces nos atacan, que se hacen pasar como buenos. El maestro Dante dice que la mayoría de los tiranos que se encuentran allá no entienden por qué se encuentran en esa infradimensión. Los políticos, por ejemplo, sienten que lo que están haciendo está bien, que es por el bien común, cuando verdaderamente no es por el bien común. El papá que obliga a su hijo a comer a las malas, él piensa que está haciendo las cosas bien, pero sin darse cuenta está cayendo en este error. Entonces es importante que aprendamos a observar esta infradimensión, la infradimensión de Júpiter. Vamos ahora a estudiar la séptima infradimensión. Esta séptima infradimensión se le conoce como el círculo dantesco de Saturno. Este círculo dantesco se encuentra ubicado en la glándula pineal y acá vamos a encontrar la violencia. Vamos a encontrar los diferentes tipos de violencia. Vamos a encontrar el primer tipo de violencia, que es la violencia contra el Espíritu Santo, que está relacionado con la violencia sexual. Acá encontramos nuestros yoes del adulterio, nuestros yoes homosexuales, nuestros yoes lesbianas, nuestros yoes masturbadores, nuestros yoes de las orgías, nuestros yoes de la misma pedofilia. Todo lo que es la violencia sexual, el por ejemplo tener relaciones sexuales estando la mujer en embarazo, aquellas personas que se violentan sexualmente cayendo en el celibato, porque recuerden que el sexo no es que sea malo, es la puerta para lograr eh, la libertad de la conciencia, pero es necesario aprender a usarla, es necesario quitarnos todas estas aberraciones para poder encontrar lo que es la verdadera castidad. Bueno, pero hay otros tipos de violencia. Encontramos la violencia de la naturaleza, aquellas personas que castran los animales, que maltratan los animales, que hacen, bueno, que clonan muchas veces las plantas. Bueno, todo eso está relacionado con la violencia, aquellas personas que queman los bosques, que contaminan, todo eso hace referencia a lo que es la violencia contra la naturaleza. Y dentro de la violencia contra la naturaleza también encontramos la violencia contra sí mismos, aquellos defectos que quieren suicidarse, aquellos defectos que odian su forma física, aquellos defectos que quieren operarse, dañando directamente la integridad de su propio cuerpo, aquellos defectos que aguantan hambre a través de la anorexia y la vanidad. Todos esos son defectos que están atentando directamente contra natura, violencia contra sí mismo. Y encontramos otro tipo de violencia, que es la violencia contra los demás. Entonces acá encontramos los defectos que planean cómo hacerle daño a otras personas, los defectos separatistas,
los defectos que planean venganzas, los defectos que planean dañarle el corazón a otra persona por venganza. Todo este tipo de violencia tiene que desaparecer, porque acá es donde está atrapada en esta infradimensión, vamos a encontrar aproximadamente el 50% de nuestra conciencia. Por eso, cuando empezamos este trabajo del despertar de la conciencia a través del desdoblamiento astral, este es uno de los círculos que más nos ponen a trabajar. Entonces vale la pena que cada uno de nosotros lo analice. Vamos ahora a estudiar el octavo círculo dantesco. Este octavo círculo dantesco se le conoce como el círculo de Urano. Y acá ya vamos a encontrar que está relacionada directamente con nuestra energía creadora sexual. Esa energía creadora sexual está relacionada con nuestra Madre Divina, con la verdad, con lo que nunca pasa. Y lo contrario a esta verdad es la mentira. En este octavo círculo dantesco están todos nuestros defectos mentirosos. Vamos a encontrar diferentes tipos de mentira. Por ejemplo, están los mentirosos por moneda. Entonces, todas las mentiras que nosotros decimos para captar dinero, para negociar, ahí vamos a encontrar todo ese tipo de mentira. Vamos a encontrar otro tipo de mentira que es la mentira de la religión. Entonces, aquellos yoes que suplantan, hacen ver que están por el camino correcto. Por ejemplo, ahí encontramos el fanatismo, nuestros yoes fanáticos. Encontramos los magos negros, nuestros yoes de la brujería. Si nos encanta la brujería, ir en contra de lo que es la verdad, pues ahí es donde vamos a encontrar esos defectos psicológicos. Y encontramos también los suplantadores, aquellos que se hacen, bueno, suplantan identidades. Todos esos defectos los vamos a encontrar acá. Es necesario que entendamos que la verdad es Dios, la verdad es la conciencia, el espíritu. Y cuando nosotros atentamos contra el espíritu diciendo una mentira, pues estamos cayendo en este error. Por eso es tan importante que a través de la autoobservación observemos cada uno de estos defectos psicológicos que les encanta mentir. Muchas veces mentimos sin razón, muchas veces mentimos para que alguien no se ponga bravo, pero no nos damos cuenta de la gravedad, que es que estamos directamente ligándonos al octavo círculo del infierno. Ya para ir terminando esta pequeña charla sobre las infradimensiones internas, vamos a hablar sobre el noveno círculo. El círculo se le conoce como círculo de Neptuno y acá es donde vamos a encontrar los defectos de la traición. ¿Qué es la traición? La traición la vamos a sintetizar como el proceso en el cual nosotros hicimos un pacto, ya sea a través del verbo, ya sea tal vez firmado o simplemente con un apretón de manos. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, entonces caeremos en traición. Vamos a encontrar acá especialmente los defectos que traicionan a la obra. ¿Qué es la traición a la obra? Nosotros, cuando empezamos a interesarnos por este proceso del despertar de la conciencia, empezamos a desear y hasta hacemos internamente un juramento de que nos vamos a autorrealizar. Si no nos autorrealizamos y no trabajamos sobre nosotros mismos, caeremos en lo que es la traición. Vamos a encontrar que la traición está dividida en tres defectos. El primer defecto es el deseo. El segundo defecto sería la justificación, que sería la mente, y el tercer defecto sería la mala voluntad. Todos nuestros defectos psicológicos son juzgados por traición. Cuando uno va a alimentar la pereza, siente deseo de alimentar la pereza, se justifica y luego entra en mala voluntad y sigue durmiendo o aplaza. Fíjense ustedes cómo en ese momento entraron los tres traidores. Si nosotros estamos en autoobservación, podemos ver el deseo de la pereza y podemos, madre mía, mátame este yo, la justificación de la pereza, madre mía, mátame este yo, y la mala voluntad, y no hacer lo que el defecto quiere y eliminar esa mala voluntad. Con la fornicación pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos un deseo de fornicar,
lo podemos eliminar. La justificación, pero no pasa nada, la última vez, eh, la última masturbación, ahí es cuando uno puede observar el deseo, la justificación y la mala voluntad y eliminarlo. Lo mismo con los placeres y con el sufrimiento. El placer y el sufrimiento también se alimenta a través del deseo, la justificación y la mala voluntad. La ira, la violencia, exactamente igual. Las justificaciones para tiranizar, la violencia, la mentira. Todos los defectos son juzgados por traición. Y si nosotros aprendemos a observar nuestros deseos, nuestras justificaciones y nuestra mala voluntad, vamos a poder observar cada una de estas 9 infradimensiones, estos 9 círculos dantescos, y por lo tanto vamos a poder cambiar. Este tema que estamos hablando sobre las infradimensiones, podríamos decirlo así, que se sintetiza como conocimiento de sí mismo. De estas infradimensiones que estamos hablando el día de hoy, saldrá toda la sabiduría, todo el amor que necesitamos para despertar nuestra conciencia. Por eso se hace necesario que empezamos a autoobservarnos de instante en instante para descubrir esos detalles de pereza, de fornicación, de placer, de codicia, de ira, de tiranía, de mentira y de traición. Y si estamos atentos, vamos a poder ir eliminando estos defectos a las buenas y poder recuperar toda la sabiduría de las infradimensiones. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Estos son nuestros contactos. Recuerden que puede comunicarse con nosotros, dejar los comentarios, en los comentarios las inquietudes y estaremos muy atentos a responder cada una de las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.